Hola les amis, bienvenidos a 24 segundos donde por fin nos ponemos en modo draft y hablamos de 3 jugadores que podrían ser los mayores robos de este draft. ¿Por qué solo 3? Porque el admin tiene lamentablemente COVID. Entonces, al grabar la última de las 3 partes, la única que grabé siendo ya diagnosticado, me quedé sin voz, que fue ayer. Y bueno, pues estoy forzando lo poco que tengo para hacer esta intro. Me habría gustado hacerla con 5 o 6 jugadores, pero nos hemos quedado en esto. ¿Y por qué jugadores que van a ser o que podrían ser los robos de este draft y no las grandes estrellas, los jugadores que más esperamos? Pues porque considero que todos los conocemos ya y creo que ya hay mucho contenido creado sobre estos jugadores, por lo cual pues prefiero centrarme en jugadores un poco más desconocidos entre comillas para aportar algo un poco novedoso dentro de todo lo que es el hype antes del draft. Así que sin más espera, os van a aparecer ahora aquí los nombres, aquí, aquí y aquí. Y nada, solo queda disfrutar. Vais a tener en la parte derecha de la pantalla los highlights del jugador en cuestión, del jugador que va a ser drafteado, y en la parte izquierda pues los highlights de un jugador que considero que sería su mejor comparación. Esto no significa que vayan a ser los mismos jugadores, porque cada jugador es único, pero sí lo que más se me asemeja a ellos para que os hagáis una idea de cómo juegan y de lo que se puede esperar en el caso de que se desarrollen al máximo, porque son comparaciones que me vais a decir que son complicadas de mantener, ¿no? Complicadas de aguantar, pero son jugadores con muchísimo talento y la capacidad, si consiguen maximizar su talento para llegar a ese nivel. Uno de los jugadores con más claro potencial para ser un robo en este draft para mí es E.J. Liddell. Alero, ala pivot, quizás incluso pivot en small ball, es algo de lo que creo que tiene bastante futuro como jugador NBA este jugador, E.J. Liddell, que viene de la Universidad de Ohio State. Con los Buckeyes viene de ser junior, es decir, ha jugado su tercera temporada en la universidad, llega a la NBA con unos 21 años y mide 2 metros 1 y pesa alrededor de 115-118 kilogramos. Es un físico muy potente y muy explosivo, no os dejéis llevar por el hecho de que mida tan solo 2 metros y pese casi 120 kilos, porque es un jugador muy potente y muy móvil. Además tiene un motor que nunca para y viene de promediar esta temporada bastante buenos números. Obviamente un jugador de tercer año se espera que domine, fue el caso para él. 33º en la NCAA, en la primera división, de la NCAA en puntos por partido con 19,4, 49% de acierto en tiros de campo y 8 rebotes por partido, además de unos intrigantes 2,5 asistencias. Sabemos que en el juego universitario es más complicado asistir a los compañeros y es algo de lo que vamos a hablar un poco más en profundidad con E.J. Liddell al entrar en su perfil real como jugador. ¿Y cómo juega E.J. Liddell? Pues juega como Draymond Green, básicamente. Es un jugador de 2 metros pelados, con físico muy explosivo y un tronco muy potente, de ahí saca ese peso que tiene para poder aguantar contacto. Es un jugador que hace un buen trabajo rotando, es un jugador que también es capaz de proteger el aro con verticalidad, muy potente en sus apoyos, salta bastante, es decir, que puede compensar esa falta de centímetros con buena verticalidad, tanto con sus brazos largos como su capacidad atlética. Es buen protector de aro, como decía, tiene inteligencia en movimientos defensivos, es bueno rotando en general, identifica muy bien la jugada que se puede hacer en defensa y se esfuerza muchísimo. Es algo que se ha visto en numerosas ocasiones esta pasada temporada con chase down blocks, es decir, tapones en chase down, corriendo detrás del contraataque, llegando, protegiendo el aro, protegiendo la canasta y salvando puntos fáciles para los rivales de Ohio State, es decir, dando ventajas donde normalmente no tendría que haberlas a Ohio State. Es bueno en el rebote y tiene una mecánica de tiro para mí mejor que la de Draymond,
pero todavía tiene bastantes cosas por pulir en ese aspecto para ser realmente efectivo a nivel NBA. De todas formas, es un jugador que ya es capaz más o menos de tirar desde el rango NBA. Obviamente no va a tener grandes porcentajes estando como están las cosas ahora mismo, tiene que pulir alguna cosa, tirar antes en su movimiento, porque tengo la sensación de que suelta el balón un poco tarde y tiene que pulir un poco también el gesto, porque me parece un poco robótico en ocasiones. Tendría que ser un poco más fluido, pero son cosas que con entrenamiento NBA, con el personal que hay en las franquicias NBA, si cae en el buen lugar, porque todos los jugadores, sean básicamente quien sean, a menos que sea el mejor prospect de la historia, necesitan caer en un sitio propicio para ellos, para que crezcan como jugadores y que se les responsabilice como tienen que ser responsabilizados en todo momento para alcanzar su máximo potencial. Algo que creo que con Lidl no va a ser demasiado complicado, porque no perfila como una superestrella, no va a ser con toda probabilidad, que igual luego me hace mentir, pero con toda probabilidad el jugador principal de un equipo campeón o aspirante a ser campeón, ni siquiera probablemente de playoffs, pero sí un jugador pues a lo Draymond Green, un complemento excelente, un cuarto, quinto titular de un equipo realmente, pero que es el que hace que los parciales sean mucho mejores con él en cancha que sin él, porque es un poco el pegamento de cualquier quinteto. Es un jugador que es muy fácil de adaptar a cualquier tipo de situación, capaz de jugar en pick and pop, capaz de jugar en pick and roll corto también, pero bastante limitado con el balón en las manos. Es algo que dudo de que pueda tener impacto real ofensivo como creador principal, es decir, es un jugador más secundario, un jugador que recibe y teniendo el balón en las manos, es decir, no botando, sino que con el balón todavía en las manos, puede leer la defensa y hacer el pase correcto. Es un jugador que puede recibir después de un pick and roll corto y tomar una decisión bastante rápido, bastante acertada, y encontrar un compañero, darle una situación de anotación bastante fácil. También es un jugador que es capaz de finalizar cerca del aro tras un rebote ofensivo o tras recepción, pero no le pidamos que penetre, no le pidamos que sea él el que cree la situación de ventaja, porque eso sí que se le da mal. En total, es un jugador que para mí proyecta como 5 de small ball, con una mano entre decente y buena y gran defensa, es decir, un jugador que va a dar espacios a sus compañeros en ataque y buenas lecturas cuando recibe, y protección de aro y switchabilidad, es decir, capacidad para defender varias posiciones en defensa. Sin duda, de 2 a 5 puede defender, quitando los 5 absolutamente monstruosos como Joel Embiid o Nikola Jokic, y podría hipotéticamente defender algún base. No creo que pueda defender a un jugador como Curry, como Kyrie Irving, pero sí que un base más promedio, un base en torno a los 15-20 mejores de la NBA, pues ahí sí que creo que podría llegar a hacer un trabajo decente en defensa en switches, claro, no como defensor principal, pero sí en situaciones en las que pues toca estar con ellos. Su techo para mí claramente es Draymond Green, quizás incluso con un poquito más de tiro exterior, pero todavía tiene muchas cosas que pulir para llegar a ese nivel, obviamente. Y su suelo es una especie de Eric Pascal, con el que tiene bastantes similitudes a nivel físico, y también hay que salvar las pequeñas diferencias que hay en su estilo ofensivo. Eric Pascal es un jugador más tirado al perímetro como jugador ofensivo, mientras que EJ Liddell es un poquito más capaz de jugar cerca del aro, pese a no tener un juego al poste que justifique que se le den posesiones en la NBA, pero sí que es capaz de hacer más daño cerca del aro que un jugador como Eric Pascal. Para mí puede fácilmente ser el cuarto o quinto mejor jugador de este draft cuando todo haya terminado, cuando hayan terminado todas las carreras, y eso es un tremendo robo para un jugador que en el mejor de los casos se espera que sea elegido en 15ª posición, es decir, ya es un salto en cuanto a calidad. No creo que haya 15 jugadores mejores que él en este draft, y mucho menos 24 o 25, porque hay algunos mock drafts que le ponen en ese lugar. Patrick Baldwin Jr. es un jugador que los amantes del nivel high school conocerán sin ningún tipo de dudas. Número 5 en el top 10 de ESPN hace poco más de un año. Su caída ha sido tremenda esta temporada en Milwaukee, entrenado por además su padre, es decir, unas condiciones en las que se supone que
todo estaría dispuesto para que tuviera una gran temporada. Entonces, ¿por qué un jugador que se ha estrellado a todos los puntos de vista a nivel universitario puede ser uno de los robos de este draft, después de promediar tan solo 12 puntos con un dismal 34,4% de acierto en tiros de campo, no en triples, en tiros de campo, y menos de un 30% de acierto en tiros de 3? Pues porque básicamente es un alero escolta más que ala pivot, o sea, es más un jugador de perímetro que mide entre 2,6 metros y 2,8 metros, dependiendo a quién le preguntemos, pero es un jugador con un gran físico, muy alto, y que está al torno a los 100 kilos, es decir, un físico que de por sí, por las medidas, ya parece bastante versátil en cuanto a NBA. Básicamente es el físico ideal para un jugador de ala en el máximo nivel. Es un enorme talento de high school que se estrelló, como dije, a nivel universitario, pero que puede ser debido a todo esto a una lesión en el tobillo que le lastró a lo largo del año, y puede ser la principal razón de sus dificultades. También puede no serlo. Es un jugador que ha mostrado cosas que hacen dudar de su carácter, de lo bueno que puede ser su carácter, porque carácter tiene, pero quizás no el mejor o más adaptable a la NBA, porque es una liga en la que va a haber altibajos, no vas a estar siempre en tu mejor momento jugando contra los mejores jugadores del mundo, y tienes que saber poner lo malo detrás tuyo y superarte para llegar a otro nivel, para alcanzar un punto más en el que puedas ser un jugador primero competitivo en la NBA y luego poco a poco ir haciéndote un sitio pues entre los mejores. Algo que quizás Baldwin no tenga la mejor mindset, digamos, el mejor estado mental para poder conseguir. Un punto en el que sí fue decente fue en las competiciones de jugadores de menos de 19 años con Estados Unidos antes de la pasada temporada universitaria, la que fue su primera. Es un jugador que viene de ser freshman, aunque no pareció claramente ser el mejor jugador ni uno de los 2 o 3 mejores de ese equipo en las competiciones, y en ese momento, si no me equivoco, todavía no estaba lastrado por esa lesión de tobillo, por lo cual quizás no sea el jugador top 5 de la clase como se esperaba por parte de ESPN y demás también sitios que rankean a estos jugadores que salen de high school. Siempre hay jugadores que están muy altos en esas listas que luego terminan sin ni siquiera llegar a la NBA o siendo jugadores con participaciones, digamos, testimoniales en la mejor liga del mundo, pero es un jugador con un talento clarísimo. Eso sí, en high school se demostró que es un jugador con un skill set bastante moderno, es decir, capacidades que son las que se exigen a un jugador hoy en día, y quizás ya no sea un jugador de top 10 para el draft, o quizás ya no sea un jugador de top 10 en general, pero sí es un jugador con capacidades para jugar a alto nivel. A mí me recuerda bastante en su estilo de juego, no en su efectividad la temporada pasada, desde luego, a Jason Tatum, aunque bueno, podemos hablar de la efectividad en las finales y ahí ya se parecen un poquito más ellos dos, con más acierto de 3 para Jason Tatum a día de hoy, pero ese tiro es trabajable, tiene una buena mecánica de tiro en general Patrick Baldwin Jr., pero todavía tiene que hacer un poco de trabajo, y eso, al igual que con E.J. Liddell, con un staff de nivel NBA, debería ser más fácil. ¿Significa esto que va a conseguirlo? Obviamente no. Tiene que poner el trabajo, tiene que tener esa confianza en sí mismo, tienen que darle esa confianza también en la franquicia en la que caiga Patrick Baldwin Jr., pero desde luego un jugador que en los mock drafts es de forma unánime una elección de segunda ronda para un jugador que hace nada estaba muy hypeado y que tiene, entre comillas, la excusa de tener una lesión de tobillo a lo largo de toda la temporada que hace que la falta de explosividad que mostró a nivel universitario quizás sea simplemente algo testimonial, algo que no importe, porque esa falta de explosividad, a ver, yo si tengo una lesión de tobillo no voy a tener la misma velocidad, la misma capacidad para tener un gran primer paso, no voy a saltar tan alto porque no voy a atreverme a poner esa presión en el tobillo, ya sea para hacer el salto o para aterrizar, porque no solo es saltar, es aterrizar, no quieres tener esa presión en el tobillo cuando tienes una lesión en esa zona del cuerpo, además, que es una zona bastante sensible y bastante fácil de
que la lesión se traspase, es decir, no se quede solo en el tobillo, sino que pase al tendón de Aquiles, que está en esa zona también. No quieres estropearte eso cuando estás jugando a nivel universitario, además prácticamente gratis, porque ahora sí que hay la posibilidad de cobrar, pero es prácticamente gratis. Es un jugador, Patrick Baldwin Jr., sin ningún tipo de dudas, con potencial de estrella. Esto, otra vez más, no significa que lo vaya a ser, pero tiene potencial clarísimamente de estrella, y es un jugador de segunda ronda. Es un probable boom or bust, es decir, un probable jugador que o salga muy bien, o quizás ni le veamos en la NBA, de estos que se eligen pero no llegan a jugar, o juegan 10, 15, 20 partidos en la liga en su carrera. Pero el potencial es tan real que yo diría que es una elección obligatoria en segunda ronda. Si lo tienes a mano, fíchalo, porque en segunda ronda no hay cosas seguras. Entonces, para eso, arriesga, coge el jugador que se supone que va a ser una estrella, intenta hacerlo crecer mentalmente como jugador, también físicamente, que coja un poquito más de cuerpo, un poquito más de musculatura, aunque no es un jugador que ande falto precisamente de ello, tampoco es que sea su gran fuerte, su punto de mayor contención. Entonces, cógelo, intenta desarrollarlo, quizás tras bastidores en la G League durante un año, ¿por qué no? Y veremos qué sale de ahí, porque puede salir un jugador All-Star, puede salir un jugador All-NBA. Este es el nivel de talento de este jugador. Así que es una apuesta, yo diría que obligatoria. Jalen Williams es un jugador que está moqueado actualmente entre las posiciones 15 y 25 en el draft. Y te lo voy a decir ya. Eso sería un tremendo robo, incluso en el mejor de los casos. Un jugador que inexplicablemente durante toda la temporada estuvo moqueado en segunda ronda del draft, que solo ha alcanzado la primera ronda y sus proyecciones actuales en salida de lotería después del draft combine, donde sus medidas refiriéndome a su tamaño, los centímetros que tiene tanto en envergadura como en altura, y también sus capacidades atléticas, simplemente pues le hicieron subir puestos, porque a los general managers les gusta ese talento físico que es innato, que no se puede aprender. Y mira, menos mal, porque más de un GM no iba a mantener su trabajo mucho tiempo, porque este chico tiene muchísimo talento, y si hubiese salido en segunda ronda, más de un dueño de equipo habría dicho a su general manager: oye, ¿por qué no cogiste a este chaval con el 25, o con el 26, o con el 27? Así que menos mal para muchos general managers que este jugador va a salir bastante antes en el draft. Aún así, va a salir tarde para el talento que tiene. Cuando hablamos de Jalen Williams, ¿de qué hablamos concretamente? Hablamos de un escolta de 1,93 m, 95 m, quizás incluso un pelín más, con una envergadura ridículamente larga de más de 2,13 metros, de hecho más de 2,15 m de envergadura. Es un jugador que tiene buen manejo de balón, es un jugador que es capaz de leer el pick and roll, cuidado, no solo ejecutar, no solo anotar en salida de pick and roll, sino que es capaz de hacer buenas lecturas, es capaz de pasar y terminar jugadas con su mano izquierda, pese a ser un jugador diestro, tiene buena mecánica de tiro, y esta última temporada ha tenido un excelente acierto en el tiro de 3, y tiene muy pocos puntos débiles, aunque realmente sus puntos débiles sí que existen. ¿Qué pasa con esos puntos débiles a los que me estoy refiriendo ahora? Que son de consistencia, son de constancia, de echarle ganas en cada jugada. Jalen Williams viene de estar en Santa Clara, la universidad de la que salió Steve Nash en el 96, es decir, hace 26 años, y desde entonces, ¿quién? ¿Y a quién se enfrentó? No quiero aquí justificar cualquier cosa, porque obviamente si hay un problema de de constancia en el esfuerzo, pues es un problema y hay que arreglarlo. Pero dependiendo de dónde caiga este jugador, que es algo que repito mucho, pero dónde caes hace que llegues más alto o más bajo en referencia a tu potencial. Si tu potencial es 100, a la escala de cada jugador, pero cada jugador tiene un potencial 100 que es su techo máximo, caer en un equipo u otro
te va a hacer llegar al 80, al 60, al 40 y estar fuera de la NBA, o al 100 y ser quizás una estrella. Pues en este jugador tenemos un talento de estrella, porque como dije antes, puede leer el pick and roll y puede anotar en salida de él sin ningún tipo de problema. Es bueno finalizando cerca del aro, es muy atlético, además de sus medidas físicas que ya le dan una ventaja sobre la competición, sobre todo en Santa Clara, pero ahora en la NBA, aunque vaya a enfrentarse a mejores atletas, jugadores más grandes, también va a tener una ventaja de talla casi segura con respecto a bastantes de sus enfrentamientos, entonces también por ahí va a poder sacar ventajas. Y es un jugador que lee bien el juego, lee muy bien el juego, está listo para entrar en la cancha, tener el balón en las manos, no ser necesariamente un playmaker principal, podrá desarrollarse para serlo, será siempre un jugador de soporte, no lo sé decir, pero lo que sí sé es que está listo para ponerlo en un partido NBA, darle el balón, ponerle un pick and roll y decirle: quedan 6 segundos en la posesión, chico, consígueme 2 o 3 puntos. Y está listo para hacerlo, porque es capaz de levantarse de triple tras bote, es capaz de levantarse de media distancia, es capaz de finalizar cerca del aro, tiene los 3 niveles de anotación, tiene que pulir su juego en 1 contra 1, porque ahí sí que es verdad que tiene limitaciones, no tiene muchos movimientos para sacar un tiro en ISO, entonces por eso digo que no está listo para ser el manejador principal, el armador principal de un equipo en ataque. Pero está a muy poco, o sea, solo le falta eso en ataque para conseguir ser un jugador principal, o sea, un jugador que pueda llevar el peso de un ataque entero. Y en defensa tiene muy buenos instintos defensivos, es bueno defendiendo el aro pese a su poca talla, obviamente no en una situación en la que le pongamos de pivot ahí a esperar bajo el aro y hacer una rotación, sino desde el perímetro, porque es rápido, es largo. No es necesariamente fuerte, porque por ejemplo en el poste sí que suele sufrir, pero también puede ser por una falta de interés, como dije antes, que en la defensa sí que se le notaba, sobre todo en esa parte del juego. Pero cayendo en un buen equipo NBA, un equipo que está buscando ganar desde ya, o con los buenos compañeros, con veteranos que sean capaces de decirle: escúchame, tú en la NBA vas a estar sí o sí. Pero si haces esto, si te esfuerzas en defensa, si das ese 2, 3, 4% más, no vas a estar en la NBA, vas a estar en la discusión para el All-Star, vas a estar en la discusión quizás para el All-NBA, quién sabe. Y ahí puede moldearse un jugador con un talento de absoluta estrella, que es lo que tiene Jalen Williams, y es un jugador que está moqueado, como dije antes, entre las posiciones 15 y 25, sobre todo 15-20, en esa primera parte de draft tras la lotería, que me parece que no hace justicia para nada a su talento y la carrera que anticipo que va a tener en la NBA.